Paz a vosotros, amados hermanos. El día de hoy nos encontramos de nuevo en el podcast Verdad que da libertad. Hoy trataremos un tema muy interesante, también muy profundo y muy bonito. El tema que hoy trataremos se titula Buscando a Dios en la amistad, para lo cual contamos con la presencia y participación de nuestro hermano ministro Rubén Bartolini, al cual le saludamos. Paz a vos, hermano. Pasamos, mi hermano Moisés, pasamos juventud de la Iglesia de Dios. Hermano, la verdad es que le agradecemos mucho por atender a esta convocatoria para tratar este tema. Y fíjese, hermano, que meditando un poquito en este tema, al inicio fue complicado entenderlo, buscar a Dios en la amistad, que es, con base en el anterior episodio que tuvimos en este podcast, Buscando a Dios en lo personal, nos dimos cuenta también que la búsqueda por Dios era un proceso individual. Iniciaba con un proceso individual en el cual, bueno, uno se estrechaba un compromiso con Dios y también una intensidad de obediencia a Él. Sin embargo, hermano, para conectar con este tema, entendemos que la vida espiritual, la vida de fe, no se desarrolla solo, de manera aislada, sino que hay continuamente interacciones con los hermanos dentro de la iglesia. Por lo tanto, hermano, me gustaría hacerle una primera pregunta para introducirnos. Y es que, ¿qué es o cómo podemos entender lo que es la amistad en Dios o amistad espiritual? Bien, mi hermano Moisés, y bueno, también para toda la juventud de la Iglesia de Dios de la región 3. Esta pregunta, pues vaya, es interesante, este término, amistad espiritual que menciona en este momento, hermano Moisés. Indudablemente no aparece en la Escritura como tal este concepto, este término, esta frase. Sin embargo, sí su sentido está impreso en la palabra de Dios en muchas formas. Requiere ser discernido. Creo que nos queda claro que la palabra de nuestro Dios no es un diccionario, no va a traer definiciones como tal. Es un libro de Dios que requiere meditación y una meditación profunda también. Este término o esta expresión, amistad espiritual, lleva, como se está mencionando en la pregunta, pues estos dos componentes. Por una parte, nos quedamos pensando en el término amistad, que es un término, vamos a decir, común en la sociedad. Uh-huh. Lo encontramos en muchos ámbitos. Se refiere, pues, en muchas comunidades, el amigo, la amistad, etcétera. Sin embargo, pues sí, en la palabra de Dios tiene cierta connotación, cierta base, a diferencia de lo que se pueda pensar en otros ámbitos. Porque para todos o para todo concepto humano, pues hay siempre una referencia. Y amigo, pues puede ser de todo tipo de género, de personas. Sin embargo, si traemos a nuestra memoria, solamente voy a traer el pensamiento de lo que dice Proverbios 17:17, que es un pasaje muy sugestivo. Dice ahí aquel varón de Dios, aquel rey, dice que el amigo en todo tiempo ama. El amigo ama en todo tiempo. Y entonces nos pone un elemento esencial de la amistad. Lo pone ya en la mesa. Nos lo lleva a la reflexión. Es decir, si quiero construir un vínculo de amistad es porque está basada en el amor. Y decía yo, hay muchos conceptos en la sociedad, pero el de Dios parte fundamentalmente del sentido del amor. Y no cualquier tipo de amor. Estamos hablando de aquello que se desarrolla justamente porque viene de Dios. Usted y yo sabemos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, que Dios es amor. O sea, es la esencia de nuestro Dios. Y de ahí surge entonces también en el humano, en ese aprendizaje y en esa experiencia que ya va conectándonos esto con el segundo término, espiritual. Tiene que ver con Dios. Pero esto primero me parece fundamental. La amistad esencialmente tiene que ver con el amor. Y no estamos enfocándonos en la línea de un amor de padre a hijo. No es esa característica, esa tiene su singularidad. Tampoco se refiere a lo que también la misma escritura hablaría de los cónyuges. No es el amor entre cónyuges. Estamos hablando de un vínculo estrecho de persona a persona y aplicándolo en el concepto que estamos analizando en este momento, puede ser de un joven a otro joven, puede ser de una señorita con otra señorita, pero también puede ser de un joven con una señorita. O sea, es en el ámbito en el que estamos reflexionando, de tal manera que esa amistad implicaría una relación interpersonal estrecha, fundamentada en el amor, pero con elementos profundamente espirituales. Y es ahí donde también traeríamos a nuestro pensamiento qué es la espiritualidad. También hay muchas definiciones de espiritualidad en el mundo.
muchísimas, impresionante. No tienen nada que ver con la espiritualidad de Dios. La auténtica, la verdadera espiritualidad es la que surge de esa relación entre el ser humano y Dios. Y también implica procesos internos profundos, de tal manera que si ya unimos esta frase, amistad espiritual, entonces estamos hablando de personas que se vinculan con el amor que tiene que ver con Dios, pero también porque cada uno de ellos, cada uno de los que pretenden tener esa amistad, cada uno de ellos a su vez primero tienen una relación estrecha de comunión con Dios. No se puede dar de otra manera. Si yo no estoy teniendo relación con Dios íntima, personal, auténtica, ¿cómo pretendo entonces ahora desarrollar un vínculo de amistad espiritual cuando no está ese elemento? Eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué nos conectamos uno con otro en ese vínculo de amistad espiritual? Surge de nuestra relación con Dios. Entonces, en conclusión, si el concepto está en la Escritura, amistad espiritual es una relación interpersonal aplicada en este caso a los jóvenes, que se fundamenta en el amor de Dios y que tiene que ver en una relación que tengo yo con Dios y que inevitablemente me lleva a la amistad. Y yo traería, para finalizar mi respuesta, traería yo el ejemplo de David y Jonathan. No se conocían. Cada uno de ellos llevaba como un israelita, un verdadero israelita, llevaban su vida cada uno en diferentes ámbitos. Uno el más pequeño, otro el hijo mayor. Príncipe, el otro un pastorcillo. Había cierta diferencia de edad, sí. Sin embargo, los dos eran temerosos de Dios abundantemente. Llevaban una conexión auténtica y fortalecida en Dios. Cuando se conocieron, inmediatamente se identificaron. Por eso digo, la amistad espiritual es inevitable. Surge cuando yo estoy vinculado con Dios, se ha detonado en mí el amor de Dios y nos conectamos inmediatamente. Eso sería la amistad espiritual que yo veo en la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano. La verdad es que sí, por lo que usted está dando como respuesta, me doy cuenta que hay una profundidad en lo que es la interacción. Y es que me salta primero un primer punto es, creo que en algunos momentos, el hecho de convivir por ejemplo, el día de sábado, a veces lo confundimos y decimos es una amistad espiritual, pero por lo que usted comparte como respuesta es algo mucho más profundo en el proceso de Así es. vinculación de mi persona con Dios. Y me surge un segundo pensamiento de la respuesta que usted nos da, hermano. Y es que dice la escritura, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su esfuerzo. Hay un concepto que se le conoce como sinergia, en el cual, bueno, se unen dos, pero el resultado de esos dos, vamos a decir, no es cuatro. O sea, esos dos dan más, Suma más. suma mucho más. Entonces, hermano, para lograr como tal esta sinergia, como hermanos en ese estado espiritual, en vínculo estrecho con Dios, ¿qué elemento fundamental deberían tener estos hermanos, que por ende ya están bautizados, para que esto se cumpla? Ok, antes de dar respuesta, vino a mi mente un pasaje que quiero que lo tengan en cuenta. Es la primera carta del apóstol Pedro. Es el capítulo 1, el versículo 22, porque me parece que se acerca mucho a lo que pudiera ser una definición de amistad espiritual. Contiene los elementos. Dice, fíjense, anótenlo, léanlo en casa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. Veamos el primer elemento. Hay un estado interno, observémoslo, de mi ser, de mi alma, que se ha purificado, pero ¿cuál es el elemento que me ha llevado a eso? La obediencia a la verdad de Dios, o sea, la vivencia. O sea, cuando hablamos de obediencia es un proceso intelectual que se entiende, pero que también se vive emocionalmente, internamente, y es la verdad de Dios. Y esto me lleva a ese estado. Pero enseguida dice, por el Espíritu, y conecta con esta pregunta porque escuché que se habla de amigos bautizados. Sí, y aquí entonces está interviniendo el Espíritu de Dios. Y esto es fundamental, hermanos jóvenes, porque si no soy bautizado, entonces la presencia del Espíritu de Dios no está en mi vida, no está actuando de manera plena y no puedo detonar la alta espiritualidad y el vínculo de la amistad espiritual, obviamente. Voy a estar entonces en un estado todavía carnal,
con comportamientos abundantemente carnales que me van a conducir pues, a una serie de situaciones carnales en la vida. Sigue diciendo el apóstol Pedro, dice, en caridad hermanable. Notemos esa frase, en el amor hermanable, en el amor de amigos, hermanos, amigos en Dios, sin fingimiento, es decir, algo auténtico, algo verdadero, no fingido. De otra manera que dice al final, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Se deja ver la gran sabiduría que recibió el apóstol Pedro. Nos está dando una declaración preciosa. Ámense unos a otros y dice entrañablemente, es decir, desde lo más profundo de mi ser, y habla de un corazón puro, de una conciencia limpia. Esta es la amistad espiritual. Ahí podemos decir que está contenida en este pasaje del apóstol Pedro. Ahora, ¿qué elementos fundamentales? Ahí mismo en la pregunta ya se deja ver un elemento fundamental, porque mi hermano Moisés, está usted planteando amigos bautizados. Justamente estamos tocando un elemento central, el elemento del bautismo. El bautismo no solamente es llegar a las aguas del bautismo. El bautismo implica todo un proceso previo de desarrollo que incluye el conocer la doctrina. Hermanos jóvenes, es fundamental que tú conozcas la doctrina que Dios dio a su amada iglesia, la iglesia de Dios. Debes de conocerla. Al menos conocer estos elementos de la etapa transformadora. Puede ser que no conozcas algunos aspectos de profecía, algunos otros aspectos de ciertas aplicaciones de cómo fue Israel en el tiempo antiguo y las festividades. Puede ser eso secundario en un momento dado, pero lo fundamental en esta primera etapa es tu transformación, porque es lo que te va a conectar auténticamente con Dios. De tal manera que entonces elementos esenciales son esa enseñanza doctrinal, pero de esas bases, las bases para ti, para tu transformación. Eso me lleva inmediatamente al proceso del arrepentimiento, porque todos hemos vivido la maldad, todos hemos practicado maldades, nadie lo va a negar, todos absolutamente. De tal manera que entonces en ese proceso que me va conduciendo Dios, me va llevando a comprender esa condición mía, a aceptarla y también a ver mi miserable condición derivado de ello. De tal forma que eso me va a ir llevando finalmente a la toma de decisiones del bautismo, pero ya con una claridad, ya con lucidez en mi conciencia de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque entre los elementos que menciona la Escritura, y el apóstol Pablo es uno de ellos, se habla de una vida nueva. El Señor Jesucristo también en Juan 3, que conocemos, también cuando diserta con Nicodemo, le explica claramente, tienes que nacer de nuevo, es decir, entrar a una nueva etapa que tiene su proceso, su desarrollo. Yo me bautizo, yo joven me bautizo con este proceso, sabiendo cómo va a ser mi conducta después del bautismo, hay éxito en todo ello. De tal manera que con esos elementos yo veo ese primer elemento fundamental. Ese desarrollo se le llamaría en la Escritura la conversión espiritual, la conversión a Dios, un cambio de mi ser interno profundo, y me enfoco ahora sí a una vida espiritual. Aquí viene a mi mente precisamente un pasaje también que da el profeta Isaías, que me gusta muchísimo ese pasaje. Está en Isaías capítulo 26, no lo voy a leer, véanlo en casa, son los versículos 2 y 3. Esos dos versículos dicen cosas preciosísimas. Dice, empezando en el versículo 2, dice, hablando de gente justa. Así dice, gente, aquí está la gente justa. Dice, que vive verdades. Fíjense, que hace verdades, las verdades de Dios. Es decir, cómo se conecta estas palabras del profeta Isaías con lo que dijeron los apóstoles y el mismo Señor. Entonces vamos al segundo elemento. Dice en el versículo 3, dice, tú lo vas a guardar a este que está en estado de justicia y que está viviendo verdades de Dios, no conociéndolas, las está viviendo. Es una experiencia vivencial. De tal manera que dice entonces enseguida ahí el profeta Isaías, tú le rodearás de tu paz. Dice, porque su pensamiento en ti persevera. Esa frase es impresionantemente bella. O sea, mi mente, mi conciencia está creciendo en Dios, es lo que está diciendo. Y eso es importantísimo en cada uno de los que hemos hecho pacto con Dios. Por eso llegamos al bautismo, porque se ha dado este proceso de desarrollo y no termina ahí. Sigue, continúa a lo largo de mis años de vida, porque en eso consiste la vida nueva. Esto inmediatamente me conecta con lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios 4. La transformación del espíritu de vuestra mente, lo está diciendo el profeta Isaías.
en el año 700 antes de Cristo. Impresionante sabiduría de Dios. De tal manera que este es el otro elemento. Uno es el proceso auténtico de mi transformación y bautismo. Y segundo, estar perseverando en Dios permanentemente en mi conexión con Él. Es mi relación con Él. De tal manera que de ahí se va a desprender. Todos esos son los elementos fundamentales. Si dos jóvenes, si dos señoritas, si un joven y una señorita se acercan en estas características, es un éxito su amistad, hermano. Y van a poder hacer la sinergia, ¿sí? Porque yo estoy unido con Dios. Usted citaba ahí un pasaje que generalmente se aplica a la pareja. Se les predica, cuando se da la bendición matrimonial y se dice, son dos mejor que uno. No solo aplica ahí, hermano. Justamente aplica en la amistad, justamente en el vínculo de hermanos de fe, ahí también aplica. Y entonces nos lleva a que en nuestra sinergia, en mi interacción, tú con Dios, yo con Dios y tú conmigo, aportamos más elementos a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de santidad, a nuestra vida de fe. Entonces, esos son los elementos esenciales. Uno, un auténtico bautismo desarrollado como lo establece la Escritura. Y segundo, una perseverancia de espiritualidad con Dios permanentemente. Ok, hermano. La verdad es que justamente al respecto de lo que usted dice y en todo este esbozo de lo que es la amistad espiritual, puedo darme cuenta, hermano, de lo que usted comparte, que la amistad no solamente se trata entonces de compartir momentos seculares o pláticas vanas, digo, que de alguna forma quizá no estén mal, sin embargo que la amistad espiritual no se fundamenta en ello, sino como usted lo compartió, más allá es la experimentación en mi vida de la realidad de mi fe en Dios y Claro. de cómo esta me lleva a ese proceso de transformación, de cambio y de vida nueva. Hermano, al respecto justamente de esto, de la comprobación de la fe, de la experimentación de Dios en mí, Mm. ¿con qué mentalidad, hermano, uno puede compartir la comprobación de su fe o la experimentación de su fe con sus amigos y para qué fin lo haría? También muy interesante la pregunta. Entonces son dos elementos que aquí entiendo. Ya, estoy ya relacionándome estrechamente en esta amistad espiritual entre miembros de la Iglesia de Dios, miembros bautizados, con estas características que se mencionaban anteriormente. Y ahora la pregunta va en dos sentidos. Uno, ¿con qué mentalidad voy a compartir? Es decir, estoy viviendo algo en mi vida de fe, ¿cómo lo voy a compartir al otro? Eso me parece también muy, muy relevante. La Escritura nos habla de dar testimonio, un testimonio auténtico, verdadero y además alejado de cualquier pretensión de, permítanme decirlo así, de protagonismo o de que yo soy, no sé, es solamente un especial para Dios. Todos somos especiales para Dios, pero no en ese sentido. A veces quizá alguien pudiera tener cierto dejo de arrogancia al platicar sus experiencias con Dios. Pudiera ser. No algo santo, no algo sano. Pudiera ser. Por eso me parece interesante esta parte de la pregunta. Todo lo que hacemos siempre lo hacemos en humildad, en sencillez delante de Dios y el reconocimiento es para Dios. Y aquí viene a mi mente a Daniel, aquel joven que es narrado en el libro, que él mismo escribe. Y tenía amigos, acordémonos de ellos. ¿Sí? Ahí estaban Azarías, Misael, etcétera. Bueno, cuando él llega, empieza un desarrollo en un entorno complicado, que no era el entorno de su nación. Ya sabemos la historia, no la voy a relatar. Sale cautivo, etcétera, llega a palacio de Nabucodonosor, un entorno pagano, gentil, etcétera. Pero él traía ya una formación y traía una claridad de lo que había decidido hacer y de lo que iba a vivir, a pesar de cualquier circunstancia. Y así lo hizo. Llega un momento, ustedes recordarán, está narrado esto en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando aquel rey tiene un sueño que olvida y que entra en una inquietud y determina algo. Y ahí se ve involucrado Daniel y sus compañeros. Su vida estaba en riesgo. Y quiero que veamos la experiencia. O sea, tratemos de trasladarnos a ese momento como jóvenes. Tú eres un joven. Sí. Ellos también fueron jóvenes. Eran amigos. Se ve que eran amigos. Bien, Daniel en ese momento que recibe el impacto de la noticia, pide algo, le es concedido, ¿y qué hace? Inmediatamente va y lo comparte con sus amigos, pero comparte el problema. Empieza por ahí, comparte un problema, es decir, estamos en un conflicto, compañeros, Ujú, porque así lo dice en el pasaje que eran compañeros. ujú. Bien, ¿qué hacemos?
Él traía ya una propuesta bien clara. Les dice, vamos a orar a Dios todos juntos. Vean lo que comparten, ¿eh? O sea, tenían un problema crítico. Estaba su vida en juego, de todos ellos y de más gente. Al final, esa noche, no lo dice la escritura, pero lo alcanzamos a ver porque dice que se fue a su casa y habló con sus amigos, con sus compañeros. ¿Qué se pusieron a hacer todos ellos? Se pusieron a orar. La pasaron toda esa noche sin dormir. Velaron esa noche orando, suplicándole a Dios de sus misericordias. Los veo doblados de rodillas, todos esos jóvenes, muy jóvenes, pidiéndole a Dios su manifestación. ¿Y qué sucede? ¿Qué ocurrió? Ocurrió esa noche. Fue impresionante, ustedes lo saben, conocen la historia. Pero ¿quién recibió la revelación? ¿Los cuatro? No, no los cuatro. Uno de ellos. Solo uno de ellos. Daniel. Esa noche Daniel recibió la revelación de ese sueño y su significado. Y no lo dice la escritura tampoco, pero ¿qué haría Daniel? Una vez que si te invité a que pidieras por mí con un propósito y recibo la respuesta, ¿me la guardo? No lo creo. No creo que lo haya hecho Daniel. Creo que los primeros que supieron fueron sus compañeros. Y no lo dice la escritura, indudablemente. Pero estoy seguro que les compartió la respuesta de Dios. Estoy seguro que lloraron juntos, se alegraron juntos, se abrazaron. O sea, la respuesta de Dios fue impresionante. Como dijeron después, usted recordará, ahí cuando ya viene la resolución del sueño, le habían dicho a aquellos magos, es que ningún rey ha preguntado eso. Semejante pregunta. Sí. Nadie ha preguntado eso. Pues justamente lo sabían estos jóvenes. Ahí veo cómo están compartiendo una experiencia de respuesta de Dios. ¿Cómo se sintió Daniel, hermano? Hermano Moisés, ¿qué sintió ese joven Daniel? Estoy seguro que lloró, lloró allí, derramó sus lágrimas, doblado de rodillas, diciéndole, Señor, gracias, grande eres, alabado sea tu nombre. Estoy seguro de eso. Por todo lo que narra el libro de Daniel, de cómo era él. Y lo comparte con sus amigos, por supuesto. Es que estas son cosas maravillosas que no se pueden callar. Y no la compartió para decir es que yo soy superior a ustedes de ninguna manera. Lo vemos reflejado cuando platica ya con Nabucodonosor, como le dice, hay alguien, el Dios de los cielos, que revela a los arcanos. Él ha dicho esto, no soy yo. No porque yo tenga más inteligencia, no es de mí, es de Dios. Eso creo que es el primer elemento. ¿Por qué se comparte? Porque hay que dar testimonio de Dios, porque hay que reconocerlo, porque hay que dejar ver las virtudes y maravillas. Y así lo dice el apóstol Pedro, allá en su primera carta, capítulo 2, justamente así dice, para que anunciéis las virtudes que ha hecho en mí, que ha provocado en mí, qué contacto he tenido yo con Dios, qué experiencias de vida he tenido. Eso es precioso. Ese es el objetivo, pero siempre en humildad, siempre con reconocimiento a Él. Esa es la mentalidad que yo veo en la escritura y creo que es característico de muchos personajes que están en la palabra de Dios. Y el segundo elemento, que es cuál es el objetivo, cuál es el fin que se busca, viene a mi mente un pasaje del apóstol Pablo, es Primera Tesalonicenses, quiero leerlo, también me parece relevante. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice así, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad. Estamos hablando de fin, de objetivo, de propósito. Y aquí menciona tres. Este es el primero. Irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre. Segundo. Y tercero, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjense, tres elementos fundamentales. El primero, si yo estoy compartiendo eso, también busco algo. Y quien lo comparte también busca algo en el otro. Es decir, que seamos confirmados nuestros corazones, recordemos que es el corazón, la conciencia, mis emociones, sí, cosas muy importantes de mi ser, pero sean confirmados en santidad, veamos eso. Porque justamente la amistad espiritual busca eso, la santidad, un vínculo de limpieza y de pureza. Ya habíamos visto lo que dice Pedro, ahora es el apóstol Pablo. Entonces, es confirmar esto. Segundo, dice irreprensibles, fíjese nada más qué bonita frase, irreprensibles delante de Dios, no de los hombres. Entonces yo como amigo tuyo, tú como amigo mío, como amigas o como amigo y hermanos de fe espirituales, promovemos esto, que se desarrolle esto, pero por eso entonces requiere un estado espiritual, para entonces detonarla. Y finalmente dice para estar preparados. ¿Para qué?
Hoy en día, hermanos jóvenes, sabemos que cada día está más cerca el Señor Jesucristo. Hoy la amistad tenemos que inducirla, impulsarla hacia eso, a ser tú más espiritual, yo más espiritual, a detonar esa sinergia de la que se ha hablado en la pregunta anterior, para construirnos los dos verdaderamente y no dejarnos arrebatar por lo que el mundo está haciendo. El mundo está construyendo también lazos. Sí hay lazos en el mundo, pero sus lazos no están basados en la espiritualidad de Dios, están basados en la carnalidad. Y en la carnalidad se unen, pero para hacer mal. Las naciones se unen para atacar a otra. Comunidades se unan para asaltar, para robar. Eso es lo que está pasando, tristemente. Sí. La iglesia de Dios, la juventud de la iglesia de Dios tiene que caracterizarse por esto, por detonar estos tres fines fundamentales que son necesarios en nuestra vida. Creo que pues de esa manera podemos contestar, mi hermano Moisés. Gracias, mi hermano ministro. La verdad es que la profundidad en la escritura, usted cita no solamente a uno, sino a varios de los apóstoles que refieren con el mismo espíritu al respecto de esto. La verdad es que me parece ver que hay un área de aplicación por experimentar, a la cual nos tenemos que interesar para conocer y practicar, que no se vuelvan lazos vanos, sino una fuerte vinculación, por lo que usted nos comparte, según la escritura, una fuerte vinculación con Dios juntos. Así es. La verdad, hermano, es que muchas preguntas más tenemos, no solamente 3, tenemos todavía más, una lista larga. Sin embargo, hermano, me gustaría volver a invitarlo en una siguiente ocasión para poder tener una segunda parte de este tema. De verdad que tenemos muchas preguntas de esto porque vemos que es algo nuevo que podemos nosotros empezar como jóvenes a hacer. Hermano, la verdad es que le agradecemos mucho las respuestas que nos ha dado y Gracias el también por la tiempo invitación. que nos ha brindado en este podcast, en esta edición, segunda versión del podcast que se titula Buscando a Dios en la Amistad. Mis hermanos, gracias a nuestro Dios, con su favor hemos llegado hasta este segundo podcast, primera parte del tema Buscando a Dios en la Amistad. Por lo tanto, quédense atentos para la segunda parte de este tema y para otros siguientes temas también de interés para la juventud en este podcast, Verdad que da libertad. Pasa a vos, hermanos. Pasa a vos, hermanos.